una virtud, está mal que lo diga yo, me parece que la virtud es que podemos hablar con el presidente de la sociedad rural que tiene su mirada, y la verdad que yo lo respeto mucho, porque lo que está diciendo es que podrían pagar, él está diciendo que podrían pagar algo más de retenciones, porque el dólar aumentó, para, digamos, no está haciendo un reclamo sectorial. Me parece que son pocos los dirigentes que pueden hablar de esa manera. Y también podemos hablar con representantes de otro sector, y por eso lo tengo sentado acá en la mesa de trabajo a Guillermo Santellán, quien en la última elección fuera precandidato a la Intendencia de Olavarría, compitió con José Echeverri, del Frente para la Victoria. Hacía mucho que no conversábamos con vos. Sí, ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acércate bien al micrófono. Por suerte, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento político? ¿Estás militando? ¿Estás trabajando? Siempre tratando de hacer un aporte desde el lugar que me toca. Lo estoy viviendo con una mezcla ahora en estas semanitas, con un poco de zozobra por la situación, pero con mucho optimismo. ¿Sos optimista? Sí. Yo te confieso que no tanto. Venía escuchando. Pero no solamente no me estoy refiriendo solamente al gobierno que viene, ¿eh? No. Cuando digo que no soy optimista es porque me parece que hemos creado entre todos, y cuando digo entre todos, yo decía hace mucho tiempo, ¿viste? Porque todos nos quejamos, o todo el mundo se queja de la situación, pero todos quieren tener un hijo trabajando en el penal, una nena trabajando en la justicia, un primito trabajando en la municipalidad. Entonces, en toda familia, hay uno, dos o tres viven del Estado. Hemos generado un Estado tan grande, que es inmanejable. Por eso no tengo confianza. Sí, son formas de ver. Yo creo que ser optimistas debería ser una opción válida. No solo válida, yo diría que ser optimista debería ser obligatorio. Nosotros cada día que nos levantamos deberíamos pensar cómo... Pero con fundamentos. Bueno, por supuesto. Pero en esa mirada lo que también me surge pensar es qué pasa, que nos organizamos como sociedad y que las salidas son esas que usted propone. Yo creo que el deseo de un padre que su hijo tenga un futuro, un bienestar, y buscarlo de la manera que le ofrece la organización social, creo que es un deseo que tenemos todos. Y el problema es justamente cómo se asignan las prioridades y cómo se definen ese tipo de, digamos, de transacciones en el sentido de cómo se puede planear el futuro de una familia. Lamentablemente es un poco así, pero porque justamente como sociedad también estamos organizados para ofrecer eso. Si el sector privado fuera lo que dice ser y ofreciera... O lo que debería ser. Claro, bueno, está bien, o lo que debería ser, y ofreciera las alternativas que por evidencia vemos que no ofrece, estas cosas no sucederían. Lo que pasa es que yo tengo mis dudas mis dudas de que sea una responsabilidad absoluta del sector privado, sino que tal vez los distintos gobiernos no han generado las condiciones naturales para que el sector privado responsable, porque también hay irresponsables, inviertan para generar trabajo fuera de la órbita del Estado. Es probable, pero que siempre es una puja y una tarea para discutir, para intercambiar, y por eso me pareció muy válida y muy interesante la nota anterior, más allá de que no coincido en algunos términos generales, pero puntuales, pero me parece muy válido el hecho de que nosotros como sociedad estemos siempre intentando ver de qué manera encontramos puntos en común para construir y para salir de esta lógica en la que hemos caído. Digo, cuando un dirigente, como en este caso, perdóname que te interrumpa, un dirigente, presidente no en ejercicio en este momento, nada menos que de la Sociedad Rural de Olavarría, salga a decir que no estaría mal pagar un poco más de retenciones porque él se da cuenta de que con la última devaluación podrían hacerlo, no es un dato menor. Por eso esas son algunas de las cosas que nos sirven para pensar que podemos ser optimistas en la construcción de un futuro mejor.
Y en ese sentido, yo creo que lo que está pasando en Argentina a nivel político, más allá de la turbulencia y del nerviosismo coyuntural, creo que nos permite pensar con optimismo, porque en definitiva la sociedad va buscando sus cauces, en definitiva la sociedad va de alguna manera sosteniendo un sistema democrático que le costó muchísimo y que está absolutamente fuera de discusión, que ahora parece natural. Yo tengo hijos de, digamos, algunos ya grandes de 21 años y una hija de 15 años, de 14 que va a cumplir 15, y ellos vivieron siempre en democracia. Ellos tienen esto como un hecho natural y propio, un derecho absolutamente adquirido, que lo defienden desde el funcionamiento. Entonces, ese tipo de crecimientos nos hace que justamente, más allá de las pulsiones, más allá de lo que podemos después analizar puntualmente, creo que nos hace ser optimistas, porque bueno, ahora vamos a vivir un cambio de gobierno, vamos a vivir se abre una nueva expectativa de cómo construir una sociedad en donde todos tengamos lugar, y bueno, dependerá también de todos los actores de qué manera hacemos nuestro aporte, y esto que vimos recién me parece un hecho válido. Digo, ayuda a pensar que se puede conversar, ¿no? Yo creo que sí, y yo lo pensaba traspolándolo más al hecho de la irrupción de este nuevo actor que ahora se convirtió en fundamental, pero que hace solo 6 meses nadie tenía en cuenta que podía ser una persona que podía ayudar o que podía actuar de la manera que está actuando, que es Alberto Fernández. Yo venía pensando, si Alberto Fernández logró unir al peronismo, logró de alguna manera sintetizar algo que parecía que era una demanda evidente, porque después se traduce en votos, que era una demanda de la sociedad, en todo caso de los que pensamos una sociedad desde ese espacio, logró unir el peronismo cuando parecía absolutamente imposible. Yo creo que nadie lo tenía en su mente, y logró, a partir de esa propuesta de unidad y de justamente de diálogo, de romper esa grieta, porque inclusive hacia adentro del peronismo había una grieta, y él logró con su actitud sellarla, y eso después se traduce en los resultados electorales que evidentemente la sociedad capta y los toma como positivos. Si logró hacer eso, que parecía insolucionable, yo creo que tenemos la oportunidad de ser optimistas y pensar que a partir de esa persona que nos viene a decir, bueno, paremos la pelota, dejemos de pelear, cortémosla con la grieta, empecemos a trabajar para ver qué es lo que podemos aportar cada uno. Bueno, sí, el comunicado que sacó ayer, redactado, pensado, hacia el fondo, que no le siga dando, me parece que generó mucho ruido, ¿no?, en la política. Lo que pasa que una cosa es lo que se genera a partir de los dichos, y otra cosa es una posición específicamente política. Yo creo que el mayor problema que tenemos en este caso es que el país en los últimos años ha quedado absolutamente en manos del Fondo Monetario Internacional. Esto está fuera de discusión, por los motivos que sea, más allá de que analicemos las causas. El hecho concreto es que las decisiones, por lo menos en los últimos 2 años, sobre todo en economía, que son las que las que dan resultado a esto que está pasando, se tomaron desde el Fondo Monetario Internacional directamente. Nosotros lo veíamos día a día, cómo se consultaba hasta para hacer el mínimo movimiento. Entonces, si eso que sucedió, nosotros lo vivimos, quedamos en manos de un ente que tomaba las decisiones fuera de la Casa Rosada, y bueno, y tenemos estos resultados, ahora lo mínimo que tenemos que hacer es entender que tuvimos estos resultados porque esas decisiones se tomaron desde un lugar que nosotros como argentinos debemos repensar. Yo creo que tenemos que sí dar un paso de mejora y aprender de una vez por todas que las decisiones que se tienen que tomar en la Argentina las tenemos que tomar los argentinos y no dejarlas en manos de... Sí, también es cierto que las decisiones se pueden tomar en casa cuando en casa hay orden y está la plata para tomar las decisiones.
Sí, por supuesto, pero yo creo que delegar la soberanía económica es un acto que nosotros debemos primero, por supuesto, construir las condiciones para que eso no suceda, pero cuando llegamos a eso es porque nuestra incapacidad está absolutamente demostrada. Sí. ¿Estás militando fuerte con algún sector del peronismo de la Barría? Siempre trabajando en el peronismo de la Barría. Los sectores son circunstanciales. Yo soy muy respetuoso de la institucionalidad. Creo que hay que fortalecer los partidos políticos y las autoridades constituidas del Partido Justicialista están en plena vigencia y yo soy muy respetuoso de eso y siempre lo fui. Cuando éramos nosotros los responsables de conducir el peronismo, tratábamos de que eso fuera respetado. A veces lo lográbamos y a veces no. Pero una vez que se constituyeron nuevas autoridades en el Partido Justicialista, yo me he encolumnado de la manera que me ha parecido que la doctrina marca, que es el que gana conduce, el que pierde acompaña, y he acompañado las decisiones que se han tomado orgánicamente. ¿Crees que Aguilera le puede torcer el brazo como una figura nada Sí, más? sí, entiendo. ¿Le puede ganar a Gali, por decirlo de otra manera? Yo estoy convencido de que sí, que va a ganar. No solo por la situación nacional, sino porque ha hecho un trabajo... Estás hablando del voto arrastre, cuando decís situación nacional. Sí, sí, en parte sí, pero no el voto arrastre de forma inconsciente. Yo creo que se minimiza eso. Yo creo que la gente es muy... Hay ya una cultura democrática muy arraigada, como hablábamos al principio de Pero la viste nota. que no hay tanto corte de boleta, la gente Por no eso, corta tanto boleta. pero tampoco creo que no sea por una cuestión estratégica. Yo creo que la gente cuando vota un proyecto quiere que ese proyecto tenga una integralidad. Creo más en eso. Yo no creo... se deslegitima mucho la capacidad de la gente con respecto al voto y me parece que muchas veces es intencionado. Yo creo que cuando la gente vota, medita, piensa y elige, digamos, en general, en función de un proyecto amplio. Y me parece que eso va a pasar porque justamente Alberto Fernández encarna esto que veníamos hablando, encarna la solución de un problema interno que nosotros no lográbamos y por eso habíamos tenido los resultados que habíamos tenido. Irrumpe esta figura, viene a traer una propuesta de unidad, de concordia, de dejar de pelear entre nosotros para poder ofrecerle a la sociedad una verdadera salida a esta grieta, y la sociedad lo recibe, lo capta y, en definitiva, es incuestionable los resultados electorales que se han obtenido. Ahora será responsabilidad de todos los dirigentes ver de qué manera hacemos que esto, que puede ser un triunfo electoral, se convierta justamente en una forma nueva de ver la política y de justamente terminar con estas peleas que nos han llevado a los lugares que nos han llevado. ¿Tenés alguna crítica dura para hacerle a Ezequiel Gali? No, dura no. No comparto para nada su forma de gobierno, ni en definitiva su visión de la ciudad, pero no creo que haya hecho nada que esté reñido con la buena fe, pero en definitiva tengo un proyecto y una visión de la ciudad completamente distinta. Y bueno, nosotros, en la medida en que podamos colaborar para que nuestra propuesta llegue adelante, pensando en una ciudad más inclusiva, más planificada, menos espasmódica, con justamente un proyecto de Estado, pero de Estado integral, justamente, pero incluyendo a todos, incluyendo no solo a las personas que están dentro de del grupo dirigencial. Yo creo que hay que pensar una ciudad que se integre a la provincia y a la nación, pero definitivamente con una planificación estratégica, tratando de ver de qué manera nosotros reducimos, para mí, el mayor flagelo desde el lugar que nos toca y en el espacio que podemos, el mayor flagelo que tiene la Argentina, que es la desigualdad. En eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que nadie ha sabido... A ver, tampoco tenemos que olvidarnos que el gobierno anterior, el gobierno de Cristina, dejó 30% de pobres. Este lo aumenta y lo lleva a 34%.
Sí. Es decir, pero no es que no se generan pobres por generación espontánea. No. Hace 70 años que venimos generando pobres. Sin duda, sin duda. Yo creo que nosotros tenemos una situación estructural. La desigualdad tiene varios aspectos, no son cuestiones individuales, tampoco son solamente de relación interpersonal. Generalmente la desigualdad tiene su origen en varias dimensiones y sobre todo en una situación, en una dimensión estructural. Digamos, nosotros estamos en un barco en el que los camarotes de primera clase son muy pocos. Y los que... Es cierto. Y entonces, es cierto. quizá... Es lo que hemos construido hasta ahora. Bueno, entonces lo que tenemos que ver es de qué Todos manera... hemos construido eso hasta ahora. Pero generalmente los que van en la bodega tienen menos capacidad de decidir Siempre el pasó. rumbo del barco. Nuestros abuelos lo conocen bien porque nuestros abuelos vinieron en la bodega de un barco. Yo soy producto de una... sin hacer una definición clasista, yo pertenezco a la clase trabajadora, defiendo la posibilidad desde una construcción social en la que haya una evolución. Igualdad de oportunidades, por lo menos igualdad de oportunidades. Construir las condiciones para que haya igualdad de oportunidades. Pero o por lo menos lo más parecido como se a igualdad de diría en oportunidades. algún lado, no es solo enseñarle a pescar a la persona, sino... Lo que pasa, me parece a mí, perdóname que te el tamaño de interrumpa. la red, que el tamaño de la red y el lugar donde se pesca sea también equitativo. Porque por más que uno sepa pescar y tenga una muy buena caña, si el lugar donde le tocó asignado en el mundo no hay peces y está en un desierto, no creo que pueda aprender, creo que pueda pescar. Vos sabés que yo a veces le critico al peronismo, digo, porque ha instalado en algún punto la idea de que solamente el peronismo tiene sensibilidad social. Pareciera que el resto de los partidos no tiene sensibilidad social. Y bueno, pero eso quizá la responsabilidad no... Ahora para defender al peronismo, quizá la responsabilidad no sea del peronismo, sino de los otros sectores sociales que no lo han sabido transmitir, si es verdad que lo tienen. Porque cuando han tenido la oportunidad, como por ejemplo, vamos a hacerlo en este caso. Nosotros, está bien, podemos evaluar distintas condiciones en las que el país quedó, pero analicemos solo la forma en que se fue Cristina del gobierno. Se fue en una absoluta normalidad digamos, los mercados, perdón, ya termino. En la normalidad en los mercados, no había corrida. ¿Hubo corrida? ¿Estaban todos desesperados? No había corrida. Llegó al 10 de diciembre con una plaza con 500.000 personas, con un apoyo popular discutible o no, pero llegó. No hubo una transición desordenada, no la hubo, excepto el pequeño entrevero con el bastón de mando, lo demás Me sucedió. parece que eso no tiene, no le doy demasiada importancia, salvo lo protocolar. Entonces, la forma en que ese proceso democrático transcurrió fue una forma, en general, en donde se demostró... con tarifas subsidiadas, con transporte subsidiado. Bueno, está bien, es pero decir, esas son discusiones... no dejó una corrida porque no tomó préstamo internacional. Sí tomó plata del Banco Central, Banco Central sin reservas, ANSES sin reservas. No, yo creo que echarle la culpa... ANSES sin reserva, no. Pero se tomó plata del ANSES. El fondo de garantía, que es el fondo de garantías de ANSES, que es un fondo que se creó justamente para garantizar los ciclos de cambio en el sistema de pensiones, era un fondo de garantías que duplicaba todo tipo de reservas para justamente las asignaciones que fueron tocadas en este gobierno. Una deuda interna importante, más que una deuda externa. Está bien, pero este gobierno vino a solucionarlo. El gobierno actual no, está claro que no lo solucionó. Y la sociedad le dio la oportunidad de que lo solucionara. No lo hizo, pero no solo no lo supo hizo, hacerlo. no supo hacerlo, sino que agravó todos los indicadores. Pero sobre todo, pongamos un indicador que es absolutamente indiscutible. Dejemos de lado todos los indicadores sociales en los cuales hay muchas discusiones. Pero hay un número, yo diría 2 números que son indiscutibles. Cuando Néstor Kirchner asumió en el 2001, el PBI era de 124.000 millones de dólares.
Cuando dejó el gobierno, el PBI, el Producto Bruto Interno, o sea, todos los bienes de la Argentina disponibles en la Argentina, era el doble, 330.000 millones. Cuando Cristina dejó el gobierno, el PBI, y eso no lo toca ningún índice interno, el PBI, el Producto Bruto Interno, era de casi 600.000 millones de dólares. La deuda externa duplicaba el PBI en el 2001, eran 2 PBI. Cuando se fue Cristina era solo del 18% del PBI. Entonces, lo que es indiscutible y lo que es incontrastable es que la situación de crecimiento que se vivió en esa época podía sentar las bases para que el gobierno que viniera, sea del color político que sea, si prometía reducir los índices de desigualdad, tenía todo garantizado para hacerlo, pero lamentablemente no pudo hacerlo. Ahora tenemos una nueva oportunidad. Tenemos una nueva oportunidad con un nuevo líder, que es Alberto Fernández. ¿Lo ves como líder? Sí, por supuesto, por supuesto. Si logró hacer lo que hizo en el peronismo y por ende el respaldo que la sociedad le dio y que se va a ver en octubre absolutamente ampliado, yo estoy convencido de eso. Nosotros creo que estamos en la presencia de un líder que viene justamente a solucionar, en principio, los problemas de desunión que teníamos internos. Ojalá, no sé si estoy seguro, si estoy tan seguro como vos, pero ojalá sí sea. Dependerá justamente de que todos... Ojalá sí sea, no todos tenemos que pensar igual. No, pero de que todos hagamos nuestra parte para que eso suceda. Ojalá sí sea. Sin duda. Te noto, ahora que no sos candidato, te noto mucho más armado en tu mensaje. Te noto muy suelto, muy relajado. No, pero es la verdad. Será se te nota muy bien, se te nota muy bien. Sí, yo siempre traté, en principio, de construirme como cuadro político. Digamos, mi ambición personal, desde muy chiquito, fue constituirme como un cuadro político en el lugar que me toque. Y bueno, cuando me tocó la responsabilidad de enfrentar una candidatura, te tocó bailar con una fea. Sí, pero es algo que nosotros siempre defendimos una posición, lo hicimos de una manera muy abierta, nunca escondimos ni nuestra pertenencia ni nuestra forma de pensar, y lo hicimos de cara a la sociedad. Puede salir mal, puede salir bien. Lo que sí sabemos es que yo vivo en Ayacucho, entre Merlo y Grimaldi. Mi hija va a la escuela secundaria. Su vida sos de Olavarría, no te vas a escapar de Olavarría. En Olavarría, y cuando alguien necesita o cree que nosotros podemos ayudarlo, sabe dónde encontrarnos, y cuando no podemos decirle tranquilamente, en esta no va a poder ser. El resto son circunstancias, condiciones que se dan. Momentos. Y bueno, uno tiene que justamente vivirlos con la intensidad que cada uno de esos momentos nos trae. Pero nunca dejé de ser optimista. Guillermo, muchísimas gracias. Es un placer, un gusto conversar con vos. Para mí también, siempre es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Es tu radio, está tu